Quizá hemos escuchado en muchas oportunidades decir que el éxito de una vida cristiana fuerte, es hacer tres cosas importantes. Primero, aprovechar que Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Segundo, aprovechar que tenemos un canal espectacular para nosotros poderle hablar a Él y contarle nuestras cosas en la vida. Y tercero, conociendo a Dios y haciendo amistad con Él, poder compartir ese conocimiento con los demás. Bien, quiero que hoy miremos la primera de estas tres. Y es que cuando miramos ese detalle que está escrito en el Salmo 119, 105, nos emocionamos porque es una esperanza para la vida. Dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto que tenemos aquí es la Sagrada Escritura. Es lo que sirve como apoyo a nuestra fe. Porque cuando nosotros podemos hablar de esa fe, podemos decir: un escrito está. Pero eso solo lo podemos lograr siempre y cuando nosotros estudiemos esa Escritura, esa palabra que el Señor nos ha dado. Dice el libro de San Juan, el capítulo 5 y el verso 39, lo siguiente: escudriñad las Escrituras, palabras de Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El verbo aquí importante se llama escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Bien, dice el diccionario que escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades y los detalles de ese componente y especialmente aquellos que a simple vista no se alcanzan a ver. Bien, eso es la Escritura para nosotros. Es ese detalle que el Señor ha dejado en nuestra vida para que nosotros lo escudriñemos. No es solo leer, no es decir, bueno, hoy voy a leer un salmo, a ver el Señor qué tiene para mí. No, es estudiar, y estudiar es escudriñar, es profundizar cualquier tema de los que el Señor nos quiere tratar allí. Alguna vez, cuando estuve de maestro en nuestra escuela adventista, encontré el caso de un chico que, al yo estarle dictando educación religiosa y obviamente tener la Biblia como el libro texto, me dijo: profe, yo nunca he tenido una Biblia. Es más, nunca la he tenido en mis manos. Y bueno, ahora te tocó conseguir una y utilizarla. Con el paso del tiempo me decía: oiga, es maravilloso poder uno tener un libro tan especial como este, como la Sagrada Escritura. ¿Y por qué? Porque en ese año estábamos estudiando un tema absolutamente cristocéntrico. Estábamos analizando la vida de Jesús a través de los 4 evangelios. Bueno, cuando tú escudriñas tema por tema, te apasionas por la lectura, te apasionas por todo lo que dice allí. Yo sé que muchas veces tú has oído hablar de la necesidad de leer la Biblia y dirás: bueno, sí, pero no tengo tiempo. Cuando tú sientes los beneficios que trae escudriñar la Biblia, entonces comienzas a ver que sí es necesario poderla estudiar con profundidad. El libro de los Hechos, en su capítulo 17 y el verso 11, dice algo que, leyéndolo una vez más, me emocionó. Allí hay uno de los beneficios de escudriñar la Biblia. Hechos 17:11 dice, hablando de unos personajes cristianos: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, oye bien, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, y además agrega, cada día las Escrituras, para ver si esas cosas eran así. Como primera medida, se escudriña la Escritura para ver que las cosas que se escriben y que se dicen están apoyadas en esa Escritura, en ese escrito está. Además,
trae un beneficio espectacular. Vuelvo a leer la primera parte. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué eran más nobles? El versículo lo dice bien claro. Porque recibieron la Escritura y la escudriñaron cada día. Beneficia leer, estudiar y escudriñar la Sagrada Escritura. Te hace más noble. Y créeme, si la Biblia lo dice, así es. Si todavía a ti no se te aflora la nobleza, a veces fallamos mucho en eso. En cualquier circunstancia explotamos. Pero dice que la Escritura, al ser escudriñada cada día, produce nobleza en nuestro carácter. Bien, eso es una cosa que podemos empezar a utilizar. El libro de Primera de Pedro, en su capítulo 3 y el versículo 15, nos dice algo que nos motiva a escudriñar esa escritura. Primera de Pedro 3:15 dice allí, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, ojo con esto, y estar siempre preparados para presentar con mansedumbre defensa y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Tú quieres compartir la Escritura? Es necesario estudiarla con profundidad para tener la base suficiente y decirle a esa otra persona, escrito está. Lo que yo te digo no es un invento, es un escrito está. Eso es presentar defensa de nuestra fe. Creo que todos hemos oído hablar de Martín Lutero. Martín Lutero fue llamado el Reformador. Cuando era un jovencito, cuenta la historia, fue alguna vez a una biblioteca en parte de sus estudios normales y allí se encontró un libro grueso, muy grueso, un tomo impresionante. Y al abrirlo, empezó a ver que había muchos versículos allí que él había escuchado en los cultos de la iglesia. Así que empezó a estudiar ese libro, a escudriñarlo, y cada día se emocionó más. Al hacerlo, decidió ir al seminario. Y allí en el seminario se dice que el abad le regaló una Biblia, y él empezó a estudiar y a estudiar y a profundizar. ¿Benefició algo eso a la humanidad? Sí. Por eso él se llamó el Gran Reformador, porque no solamente se limitó a hacer de su vida lo que le habían dicho, sino que decidió leerlo. Y en cada culto él escuchaba y en cada culto él comprendía las Escrituras, pero más porque él las estaba estudiando y escudriñando. Allí finalmente terminó clavando esas tesis en la puerta del templo, que lo hicieron famoso y marcó una parte importante en el desarrollo de la profecía de la Escritura. Alguna vez recibí un regalo muy impresionante, muy bonito, y fue una Biblia muy grande, especial. Fue regalo de bodas, y en esa Biblia encontré cosas maravillosas. También había estudios bíblicos que profundizaron mi conocimiento sobre la palabra del Señor. Y una pareja vivió un estado similar. Recibieron de regalo una Biblia. El hombre comenzó a leerla y en la medida que avanzó con estos estudios, le dijo a su esposa, mi amor, si todo lo que dice este libro es cierto, estamos equivocados. Pasaron los días y él siguió leyendo, profundizando, escudriñando. Y unos días más tarde le dijo a la esposa, mi amor, si todo lo que dice este libro es cierto, he llegado a la conclusión que estamos perdidos. Bueno, pero no se quedó así. Él siguió leyendo, siguió escudriñando y días más tarde, con mucha sonrisa, con una alegría en sus labios, le dijo a la esposa, mi amor, si todo lo que dice este libro es cierto, entonces podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque este libro en un principio le mostró que estaba perdido y luego le mostró
que había salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué te puedo decir en esta hora? Simplemente que si tienes una Biblia, la leas. Que si tienes una Biblia, no te limites a leerla, estúdiala por temas. Que si tienes una Biblia, entonces debes escudriñarla con profundidad. Ahora hay mucho de dónde sacar para escudriñar la Escritura, pero debes hacerlo, como dijo el apóstol Pedro, cada día escudriñando la Escritura. Que el Señor te bendiga ese nuevo propósito de ser documentado más para empezar a apersonarte de sus enseñanzas y empezar a obedecer como el Señor lo quiere. Hazlo siempre con oración y el Espíritu Santo te va a iluminar en ese propósito. El Señor te bendiga.